de cada lunes pertenecientes al programa de formación para gerentes de la industria del agua y saneamiento. Como todos los lunes me acompaña el profesor José María de Viana, coordinador académico de este programa. Y hoy vamos a estar conversando con la ingeniera María Elena Corrales acerca del proceso de transformación de los servicios de agua y saneamiento, oportunidad y complejidades. Antes de dar inicio, que el profesor José María nos abre el espacio para esta actividad, recordarles por favor mantener sus videos y micrófonos apagados. Una vez finalice la conferencia, pueden hacer sus preguntas vía chat y con gusto se las vamos a leer a nuestra invitada de hoy. Profesor José María, profesora María Elena, bienvenidos. Bueno, de verdad que es un gusto hoy tener a María Elena con nosotros. En el refranero criollo se dice que el que trabaja con agua no pierde, que es el dicho que tenían los vendedores de guarapo y de granizado en Venezuela. Y quería decir algo así como que, bueno, si hay un negocio fácil es vender cosas que tengan agua. La historia dice una cosa distinta. El negocio del agua es mucho más complejo, es mucho más difícil de lo que la gente piensa. Y la historia está llena de proyectos fallidos en los cuales procesos de incorporación, especialmente del sector privado, a esta actividad no fueron exitosos, ¿no? Son contados los casos, sin embargo, en que sí han sido exitosos. Y solamente para hacer memoria, quería recordar que tan temprano como en el año 1887, el primer caso importante de inversión internacional en agua ocurre en la ciudad de Caracas. Y tan temprano como en 1890 se firma una concesión por 40 años con una empresa que se llamó la Empresa de Agua de Caracas, que era una empresa de capital belga. Y esa experiencia es previa inclusive a la aparición de la electricidad de Caracas, es también previa a la aparición de la Maracaibo Electric Light, que después se convirtió en la Enelven que nosotros conocemos, es decir, que al mismo tiempo 3 proyectos de participación privada ocurren en Venezuela, y sin embargo el contrato de agua es rescindido, mientras que los contratos de Maracaibo y de Caracas en la electricidad permanecieron por mucho más tiempo, por más de 100 años. Y alguno puede pensar, bueno, lo que pasa es que en aquella época, en el siglo XIX, el contrato fue imperfecto. Pero bueno, después en la política más reciente, tratando de resolver todos los problemas que tiene el manejo estatal de las empresas de agua, ocurrieron los casos de privatización de Aguas Argentinas, que se convirtió en la privatización de Buenos Aires, y también ocurrió en el Alto y ocurrió en Tucumán, una serie de cosas, y terminaron siendo proyectos fallidos, que terminaron con la rescisión de los contratos y además con peleas importantes. Pero más recientemente, uno puede decir, bueno, esa es la imperfección de América Latina. Más recientemente, grandes compañías privadas abandonan la concesión y se hizo un proceso que se llama de remunicipalización, en lo cual los municipios vuelven a tomar la operación de los acueductos, y quizás que en algunos casos inclusive sigue siendo una separación dolorosa, es un divorcio peleado, porque además tiene demandas, etcétera, etcétera. Entonces ese objetivo que teníamos de la introducción del sector privado para traer innovación, para tener mejor gerencia, para reducir la intervención partidista y también para tener una gestión más eficiente y crear una mejor disposición al cobro, fracasa. El caso más emblemático quizás el caso de Yakarta, que luego de 18 años de gestión privada por Suez, que es el operador privado francés más importante, regresa a ser municipal. Hoy queremos entonces preguntarle a María Elena qué cosas hacen que sea difícil que el arreglo institucional sea privado,
¿Qué cosas han hecho que además esos contratos terminaron en reclamaciones judiciales que terminan con demandas y con peleas muy duras? Y también, si eso es así, ¿qué claves podemos tener para poder incorporar al sector privado, introducir elementos de competencia, de independencia en la gestión de los acueductos? Sobre todo, la conferencia de hoy tiende a reducir el nivel de ignorancia generalizada sobre este tema, que supone simplificar el problema y considerar que es similar al caso de electricidad o el caso de telecomunicaciones, en los cuales hay experiencia nacional e internacional suficientemente sólida para decir que esos arreglos son mucho más estables. Hoy queremos saber por qué pasa eso en el caso del agua. Bueno, yo solamente quería decir que María Elena tiene muchos años compartiendo esa angustia de tratar de responder esas difíciles preguntas. Ya tan temprano como en el año 1996, María Elena se dedicó un año de investigación del sabático para investigar este problema, y posteriormente ha venido trabajando durante todo este tiempo también con el BIT en la evaluación de proyectos, en donde ha podido tener de cerca estudios. Bueno, además que nos une una profunda amistad, creo que María Elena es la persona que más luces puede darnos a esto y decirnos qué cosas están claras y qué cosas no, para que tengamos presente que el arreglo institucional que permita la introducción del capital privado y de la iniciativa privada dentro de la gestión de los servicios de agua tiene complicaciones especiales que lo hacen que este servicio, por distintas razones, es distinto a dar intervención en el sector de telecomunicaciones o en el sector de energía eléctrica, en donde los procesos son mucho más exitosos y mucho más sencillos. Muchas gracias, María Elena. Adelante. Adelante, María. Sí. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, José, por la invitación. Realmente es un placer para mí estar aquí conversando con ustedes hoy, y voy a compartir pantalla para comenzar a hacer mi presentación, a ver si logro responder esas preguntas tan difíciles que ha puesto José sobre la mesa. La pregunta que más me mueve a mí es ¿por qué no hemos logrado resolver este problema todavía? En realidad es un problema que tenemos milenios tratando de resolverlo. Desde los romanos estamos con este tema del agua y aquí seguimos todavía. Yo recuerdo que una de las experiencias, así que me marcó mucho, por allá a principios de la década de los 90, yo estaba en Brasil en una reunión en la oficina y vi un afiche que me impresionó mucho, porque era un afiche de un hombre que iba caminando, subiendo por un barrio, cualquier barrio, podría ser Petare, pero era un barrio en Sao Paulo, y era un hombre que llevaba en su hombro izquierdo un bidón de agua. Él cargaba un bidón de agua, en la otra mano llevaba un niño, y el niño hacía lo propio cargando una botellita de agua. Pero lo curioso de esto es que ese hombre iba subiendo por ese barrio y en el bolsillo trasero de su pantalón, iba de espalda, era visible un celular. Ese señor había logrado resolver su problema de comunicaciones y todavía cargaba agua. Y lo peor del caso es que todavía 20 años después me sigo preguntando lo mismo. ¿Cómo es posible que no hemos logrado resolver este problema todavía? Y es que el diagnóstico que nosotros hicimos llegando por allá por los años 90 era muy sencillo. Lo que le pasaba a los servicios públicos por redes, decíamos entonces, y cuando hablo de servicios públicos por redes,
quiero particularizar que estoy hablando de agua potable y saneamiento, electricidad y telecomunicaciones. Esos son los 3 servicios que tengo en mente para esta presentación. Y estoy hablando de América Latina. Entonces, el diagnóstico que nosotros nos hicimos, o nos hacíamos todos, es que el gran problema de esos servicios públicos es que sufrían de una cosa que llamábamos intervencionismo político. El Estado o los gobiernos, en una confusión terrible entre todos sus roles, intervenían políticamente en la gestión de las empresas, que las hacía muy ineficientes. A su vez, intervenían en la fijación de tarifas, aprobando tarifas muy bajas, subsidios muy generalizados. Ambos efectos daban como resultante unos bajos niveles de calidad y cobertura de los servicios. Eso a su vez movía a la población a protestar, presionaba a los sectores políticos y el intervencionismo se reforzaba. Si ese era el diagnóstico, la solución, por más que el grafiquito es complejo, también era fácil de entender como lógica, tenía una lógica sencilla. Pero lo curioso es que además de una lógica sencilla, tenía como una suerte de ideas motrices o casi mantras. Entonces, lo que iba a solucionar esto era que íbamos a hacer un nuevo marco legal. Creíamos mucho en eso, quizá un poco ingenuamente. Era un marco legal que iba a lograr la desintervención política de los servicios, porque iba a separar el rol del Estado en sus 3 funciones principales frente a estos servicios públicos. Fundamentalmente iba a separar el rol de la operación, iba a desintervenir la operación de los servicios, y esa operación lo que se buscaba era que se prestara bajo régimen de monopolio y que se introdujera al sector privado como un mecanismo de introducir eficiencia operativa y económica. Eso en términos del rol operador. Después, el Estado, en su función de regulación y control, iba a crear un ente regulador independiente, cuya función, si no la única, pero muy principal, era el diseño de unas tarifas que le permitieran la sustentabilidad al operador. Y esa sustentabilidad pasaba porque pudiera financiar la operación y el mantenimiento, pero también las inversiones y una rentabilidad adecuada en el largo plazo. Y finalmente, el tercer rol del Estado era el de fijación de políticas públicas, sectoriales y sociales. Y en el caso del agua, eso significaba definir los subsidios para llegar a aquellas zonas en las cuales era muy costoso y la tarifa no lo podía remunerar, o la población era tenía poca capacidad económica de hacerlo. Entonces se creaban unos subsidios que nosotros llamábamos focalizados y directos. No eran subsidios dados por la empresa, era un ente público del Estado que iba a financiar de manera directa a los usuarios para que pudieran pagar la cuenta de agua o de los otros servicios públicos que estamos hablando. Bueno, al final eso traía como consecuencia una mejora de la calidad y la cobertura, y esa mejora, en un círculo virtuoso de mejora, realimentaba la desintervención. Pero, ¿qué pasó cuando empezamos a comparar las resultantes de esta estrategia en los diferentes servicios públicos de los cuales estamos hablando, en los 3? En este grafiquito que yo les tengo aquí, en el eje, en uno de los ejes está la innovación tecnológica. La innovación tecnológica como mecanismo fundamental que permitía la ruptura del monopolio y, en consecuencia, la posibilidad de incorporar competencia en ese mercado específico.
Y en el otro estamos incluyendo lo que yo llamo la dotación institucional. Y por dotación institucional quiero decir lo que también se da en llamar la gobernanza efectiva del servicio. Es decir, el disponer de unas reglas de juego claras, específicas y que propicien la eficiencia, y de unas organizaciones, muy importante eso, que efectivamente puedan aplicar esa legislación y hacer lo que se llama el enforcement de la legislación. Si ustedes intentan agrupar o colocar cada uno de los servicios de los que estamos hablando en esta pequeña matriz, nosotros vemos que en el caso de las telecomunicaciones, la ruptura tecnológica fue tal que rompió el monopolio que antiguamente eran las telecomunicaciones. Y no solo permitió una gran competencia de privados, sino que generó una gran gama de productos que permitieron incluso ampliar las bases de competencia. Esa industria de las telecomunicaciones en los países con alta dotación institucional generó en paralelo una modificación del marco institucional y regulatorio de los servicios y se situó en lo que yo llamo una modernización evolutiva. Esto fue la transformación de las telecomunicaciones en países desarrollados, pero en el caso de los países con menor nivel de desarrollo institucional, lo que ocurrió fue que la dinámica de transformación que tenía el servicio de telecomunicaciones era de tal magnitud que con ley o sin ley, no importaba, con institucionalidad o sin institucionalidad, la industria se modernizaba. O sea, las rentabilidades que eran permitidas, la reducción de los costos y las inversiones hundidas y la gran diversificación de productos, la segmentación de los mercados, hizo que la modernización de las telecomunicaciones fuese autopropulsada. Nosotros en Venezuela vimos como en la década del 90, a principios de los 90, es la primera industria que se privatiza. Y además tiene una expansión enorme y muy virtuosa durante toda esa década de los 90. Independientemente de esa dotación institucional y del marco legal que era el mismo para todos los servicios. Si ustedes ven, la industria de la electricidad es está todavía, en mi opinión, en proceso de transformación. La gran disrupción tecnológica que se da en electricidad se da a nivel de la generación eléctrica. O sea, lo que se llama ciclos combinados, que es la alta eficiencia que tienen pequeñas unidades de generación. Entonces, las economías de escala de la generación, que eran lo que sostenía de alguna manera el monopolio en generación, se rompe porque estas pequeñas unidades de generación altamente eficientes permiten incorporar mayor diversidad a la demanda. Lo que hace el modelo en este caso es separar las actividades que se pueden prestar bajo régimen de competencia, la generación, de la transmisión y la distribución. Y es un modelo más complejo, con mayor demanda institucional que el de las telecomunicaciones, pero que la modernización ha ido avanzando en América Latina en casi todos los países. O sea, creo que excepciones son Venezuela, Haití, o sea, uno que otro, pero en general ha ido avanzando. Pero, ¿qué nos pasa con nuestra agua? Con nuestra agua resulta que la innovación tecnológica es muy baja. No hay una ruptura tecnológica como tal. Entonces, en los países desarrollados, los que tienen una dotación institucional alta, lo que se hizo fue agarrar las experiencias de otros sectores y montársela a esta industria, afianzado en esa gran dotación institucional. Es el caso de la modernización inglesa, que fue de las primeras que se hizo. Inglaterra separa sus empresas de agua,
Su gran objetivo era lograr la protección ambiental, las ordena alrededor del ciclo del agua y las vende. Pero todo eso está sostenido por un marco legal fuerte, estable, creíble para los jugadores. Es el caso de Chile también. En América Latina es el caso de Chile el único casi que se puede mencionar. Pero en el resto de los países lo que nos conseguimos fue con un proceso bastante entrabado. O sea, queríamos hacerlo, se aprobaba la ley supuestamente que iba, pero las instancias eran difíciles de construir. Total que durante estos últimos 20, 30 años, la industria de agua y saneamiento ha ido avanzando poco a poco en entender todo esto. Entonces, hay, en mi opinión, tres grandes diferencias estructurales de los servicios que en el caso del agua consolidan el monopolio natural y las dificultades para abordar la modernización. El primero, lo que estamos hablando, el bajo dinamismo tecnológico. El agua, señores, continúa siendo una industria que utiliza en el fondo la misma tecnología romana. Hay que buscar el agua donde el agua existe, hay que transportar toda esa agua haciendo mejoras de su calidad en el camino, llevarla hasta donde se va a usar y después recogerla y volverla a transportar toda hasta donde sea el sitio de disposición final. Eso es una tecnología que consolida el monopolio natural y en consecuencia consolida los bajos niveles de competencia en el mercado. Después, sigue siendo una industria que tiene altas inversiones hundidas, físicamente hundidas. Se abre un hueco en la tierra y se hunden los tubos allí. Y en las otras cosas, como las potabilizadoras, etcétera, etcétera, hay economías de escala muy importantes que también hacen que sean inversiones muy altas, hundidas y que generan altas barreras a la entrada y a la salida. Después que se han hecho esas grandes inversiones, los que le hicieron no quieren salir. Y si tú estás afuera y tienes que hacer altas inversiones, te lo piensas bastante porque hay una tercera diferencia. Y es este tema de que el agua potable y saneamiento es un derecho humano. Y fue así definido en las Naciones Unidas desde el año 2010 como un derecho humano. Ya desde el año 90, a principios de los 90, en las Naciones Unidas, cuando estaba todo este esfuerzo de incorporación de privados, se comenzó a discutir el tema de si el agua era un bien social o un bien económico. Y luego en el 2010 se consolida como un derecho humano, agua potable y saneamiento, las dos cosas, y eso quiere decir que además de un bien económico es un bien social. Y que los estados firmantes de la Carta de Naciones Unidas están obligados por esa carta a respetar el derecho que tiene cada uno de los habitantes a recibir un mínimo de agua de buena calidad y de saneamiento que le permita el ejercicio de sus otras actividades sociales y económicas. Este hecho de que se haya consolidado el agua como un derecho humano, si bien ha generado algunas dificultades cuando se habla de la incorporación de privados y todo eso, creo que ha traído algo interesante, que es que ha contribuido a colocar la agenda, a dinamizar la agenda global de prioridades en este sentido. Y se han creado dos grandes ejercicios globales que fueron el de las metas de desarrollo del milenio y más cerca lo que se llaman las metas, los objetivos de desarrollo sostenible, que lo que están buscando es que para el año 2030 se haya logrado a nivel mundial la universalización de los servicios mínimos de agua y saneamiento.
Frente a estas dificultades del agua, los países de América Latina han ido avanzando de diferentes maneras. Las rutas de avance hacia eso que llamaríamos la modernización no han sido únicas ni tampoco directas. Se avanza, se retrocede, se vuelve a agarrar impulso. Creo que dependiendo mucho de cuál es el consenso y el liderazgo que existe en el país y en el sector sobre los objetivos sectoriales y sobre las rutas para lograrlo. La dotación legal y la capacidad de administrar esa legalidad son factores que determinan mucho por dónde podemos ir en cada caso. Y después está un tema, la cobertura de los servicios y el nivel de la inversión requerida para atenderlo. Yo siempre digo que cuando los servicios están totalmente atendidos, piense usted en Suiza o en Alemania, la gente tiene agua potable y saneamiento, nadie discute eso. O sea, eso dejó de ser un tema político. Cuando no hay suficiente cobertura de los servicios, cuando los niveles que se requieren para hacer las inversiones y lograr la cobertura son muy altos, entonces se da una discusión netamente política. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo logramos avanzar hacia esa universalización? Y eso está muy determinado, esas posibilidades de avance, por los niveles de pobreza y de inequidad de los países. En unas poblaciones muy pobres, con muy baja capacidad de pago, obviamente que esa población tiene menor capacidad. Perdimos a Mari, vamos a mantenernos, inmediatamente ya se va a reconectar. Creo que se fue se cayó, ya está ¿no? Bien, Mari. ¿Volvió? Sí, volvió. Ah, ok. Ok. Entonces, en la medida que existen niveles altos de pobreza e inequidad, yo les decía que obviamente hay mayor dificultad para lograr unos niveles de autofinanciamiento del sector. A pesar de toda esta confusión y de todas estas dificultades, la región efectivamente ha avanzado. Y si ustedes ven, utilizando la data que se ha generado alrededor de esta idea del desarrollo del milenio y todas estas iniciativas de Naciones Unidas, que con todas las dificultades que hay es la más completa y la que reúne un mayor número de países, está en el JPM, que es una base de datos completa del sector. Nosotros vemos que el servicio de agua potable en la región, estoy hablando de América Latina, ha evolucionado y ha aumentado como 20 puntos en estos 15, 20 años, ¿no? Entre el agua para consumo humano, en lo que está aquí en el color azul más oscuro, es agua, a mí me gusta decir por tubería, porque que sea potable es otra cosa, es agua por tubería a los hogares, que está en 74, y 22% es agua por tubería, pero con una fuente de distribución colectiva, pilas de agua, kioscos de agua, etcétera, etcétera. Y según esta definición, que quede a menos de 30 minutos ida y vuelta de la vivienda. Entonces, si ustedes ven, la región ha logrado avanzar muchísimo en su suministro de agua potable. Los avances en materia de saneamiento son mucho menores. Solamente 30% de la población dispone de un sistema de disposición de agua servida con tratamiento adecuado y disposición final adecuada. Después tiene el 56% que dispone de un sistema de recolección de aguas servidas sin tratamiento final. Y aquí se incluye tanto los que tienen acceso a una conexión de la red de cloacas como los que tienen una disposición final por letrinas o cualquier otra de estas modalidades, pero que sea una disposición segura.
Esto es lo que ha pasado en América Latina. Obviamente las diferencias son muy importantes. O sea, hay países como Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, que en agua tienen universalizado el servicio y que en saneamiento tienen prácticamente universalizado también. Esto no está tomando en cuenta la calidad, ni la calidad del agua, que esperamos que el agua que llega por la tubería sea de calidad físico-química y bacteriológica adecuada, pero lo que sí sabemos es que no está tomando en cuenta la continuidad del servicio. Las cifras que nosotros disponemos ahorita es que alrededor de un 60% de los sistemas de agua en América Latina no dan un servicio continuo de agua, con todas las dificultades, y que ese racionamiento afecta sobre todo a las poblaciones periurbanas de la ciudad. Los grandes retos que tiene la región en este momento, ¿cuáles son? Básicamente son dos. Las inequidades. El sector o la población rural continúa teniendo niveles de servicio de muy baja calidad y en el caso de saneamiento bastante precario en toda la región. El problema grave es entonces el resolver estas inequidades que son urbano-rural, pero que también dentro del área urbana es entre la zona formal, si se quiere darle un nombre a eso, y lo que serían las zonas periurbanas o marginales. El problema agudo de las aguas, del tratamiento, el problema del tratamiento de las aguas residuales es bastante agudo. Acabamos de decir que 30% del agua, de las aguas servidas son tratadas, pero eso está bastante concentrado en algunos países. Si ustedes ven las cifras de los porcentajes de hogares cuyas aguas residuales son tratadas, aquí observamos esa misma ruptura en América Latina. Estas son cifras de 2015, ha mejorado en algunos casos, como Chile o como Uruguay, que tienen niveles muy altos, en algunos casos hasta cercanos al 90, 100%. México ha mejorado, Brasil ha mejorado bastante, pero de ahí hacia abajo prácticamente estamos en niveles de 10% o de nada. O sea, los niveles de afectación ambiental que está teniendo la industria del agua potable y saneamiento en la región son enormes y son muy urgentes de resolver. Perdón, que siempre me equivoco. Claro, resolver este problema requiere de inversiones también muy importantes. Hay una estimación que hizo la CAF en el 2011, que actualizó en el 2015. Hay estimaciones del BID hechas más o menos por la misma época, cuando se estaba iniciando todo esta de las metas del desarrollo sostenible. Y esas estimaciones daban que para resolver el acceso, o sea, universalizar la cobertura de agua potable y saneamiento y lograr un 60% de depuración de las aguas servidas, la región necesitaba invertir unos 250.000 millones de dólares, 250 billones. Es una cifra que cuando uno la compara, como hace este estudio de la CAF, eso da 12.500 millones de dólares anuales, da 0.3% del PIB y llegan a la conclusión de que, bueno, no es tan alto, porque muchos países están allí ya. Pero es que aquí tenemos el mismo problema de las desigualdades. Esto no dice nada, ese 0,3% en muchos países. Es que los países que generan el mayor PIB de la región son los que tienen
relativamente unas necesidades menores de inversiones, porque son los que más han avanzado en la dotación de los servicios y en el tratamiento de aguas residuales. Entonces tenemos que para los países de ingreso medio y los países más pequeños, esto es un esfuerzo de inversión muy grande. Cuando uno ve, por ejemplo, lo que ha hecho Bolivia en los últimos años, que ha hecho un esfuerzo muy serio de aumentar la cobertura, que estaba a niveles muy bajos, estuvieron invirtiendo en algunos años hasta el 2% del PIB. Si no, esto no sale. Una cosa interesante es de dónde viene este dinero, o de dónde se hacen en este estudio las estimaciones que puede venir este dinero. Bueno, el asunto es que prácticamente las 3/4 partes del dinero va a tener que venir de las propias tarifas, del propio sector. Y eso es un esfuerzo enorme que hay que hacer en mejorar la recaudación. Solamente 36% se estima que puedan venir de aportes fiscales, y en este caso esos aportes fiscales son los que van a permitir atender a la población más vulnerable, a las zonas más difíciles de acceder con un sistema económicamente sustentable, como las zonas rurales o los barrios marginales más pobres, y en algunos casos la depuración lleva un porcentaje importante. Es muy interesante ver, porque aquí hay un porcentaje de donaciones que puede ser para países como Haití, que reciben altas donaciones, pero si uno ve cómo hizo, por ejemplo, Europa, por allá por los años 70, 80, para hacer la depuración de todas sus aguas servidas, fue un gran programa de la Comunidad Económica Europea, de la Unión Europea ahora. Un programa muy costoso que puso a la disposición de los países recursos financieros en condiciones muy favorables para lograr llegar a depuración total. Yo quiero ahora pasar a ver un poco qué es lo que yo creo que hemos aprendido en todos estos últimos años sobre de experiencia en este proceso de modernización. Yo creo que lo primero que hemos aprendido es que privatizar con la ilusión de huir de las fallas de la gestión pública tiene riesgos enormes. Realmente, a principios de los 90 y durante todas esas décadas, las privatizaciones que se hicieron con esa idea de huir de las fallas de la gestión pública, en muchos casos han fracasado y se han revertido. Las intervenciones se hicieron con una base de información muy baja, con unas expectativas irreales, como que el sector privado iba a traer financiamiento y ahí se paraba la cosa, pero no. Si traía financiamiento era porque había que recuperar esa inversión con las tarifas, y en muchos países había una muy baja regulación formal y había capacidades y propensiones de pago también muy bajas. Entonces, la ruptura de la sustentabilidad económica de los contratos se producía por un evento o por otro. El otro tema que es interesante aquí de mencionar es que existían muy pocas empresas privadas. Cuando uno se pone a ver el panorama de América Latina en su momento máximo, en el cual había mayor número de privados, y uno analizaba quiénes eran los privados, y todos los caminos conducían a París. O sea, la industria estaba dividida entre lo que en aquel momento era General Desaux, que es Vivendi, y Lyonnais Desaux, que ahora se llama Suez. Pero esas eran y sus subsidiarias, Agua de Barcelona, subsidiaria de Lyonnais, Aguas de Marsella, etcétera, etcétera. Entonces había muy pocas empresas privadas de agua.
solamente estas dos francesas. Cuando se hace la privatización en Inglaterra, son Lyonnais Deschaux y General Deschaux los grandes contribuyentes. Y más curioso aún, estas empresas privadas de agua francesas venían de una dinámica privatizadora muy distinta a la que nosotros estábamos diseñando en ese momento. Los contratos de agua entre la empresa privada y el municipio eran contratos, eso que llaman interpersonales. El alcalde se sentaba con la empresa de agua y negociaba el contrato. Nada de licitación, nada de ente regulador, ahí no existía nada de eso, señores. De hecho, en Francia surgieron muchas empresas pequeñas de agua municipales y estos dos grandes monstruos del agua se fueron comiendo a todas esas chiquitas y se creaba este bipolio, diría yo, porque realmente tienen todo el sector, como les digo, con subsidiarias. Entonces, estas empresas que llegan a América Latina vienen con una idea muy distinta a los juegos que nosotros les estábamos planteando. Ellos llegan con unas ideas de que, bueno, aquí lo vamos a ir resolviendo. Y eso generó, por ejemplo, en el caso de Argentina, que mencionaba José hace poco, que fue la gran privatización de Buenos Aires, que gana Lyonnais Deschaux, eso generó durante los 10 años que duró la concesión renegociaciones contractuales una sobre otra, que simplemente hacen perder, si se quiere, la vigencia del contrato original, que era donde se había dado la competencia por el mercado. Entonces, con esos agentes privados que no conocían mucho y con una gestión pública deficiente, con grandes fallas, era muy difícil salir con éxito. Por eso es que, insisto, privatizar con esa ilusión de que vamos a huir de las fallas de la gestión pública tiene muchos riesgos. Y tiene muchos riesgos porque regular y controlar a los operadores de agua es una tarea muy compleja y muy difícil. Demanda casi un mayor nivel de competencia, diría yo, que la que demanda operar. Porque aquí el que está regulando no solo tiene que conocer muy bien la operación y disponer de una base de información suficientemente sólida que le permita tomar decisiones adecuadas, sino además hay un tema que es que la sustentabilidad de la industria del agua potable y saneamiento se da a 3 niveles distintos y a veces contradictorios entre sí, difíciles de resolver esas contradicciones. Por una parte está un primer nivel, que es la sustentabilidad económica, que es del que más hablamos, unas tarifas con un régimen de subsidios que le permitan a esa empresa en el tiempo generar los recursos suficientes como para prestar un servicio de calidad y remunerar las inversiones que se hacen. Esa es la sustentabilidad económica, eso más o menos hemos ido aprendiendo, pero está otra cosa que es la sustentabilidad social. Si el servicio que se presta no es de buena calidad o, que es cuando entra en contradicción con la anterior, las tarifas y los subsidios no son suficientes como para permitir el acceso de la población, se rompe el contrato social. Y una vez roto el contrato social, es difícil recoger el agua derramada, porque roto el contrato social, esos usuarios van contra el operador y presionando al operador exigen la intervención pública, que es lo que rompe entonces los contratos. Fue lo que pasó, si ustedes quieren, en el caso de Bolivia y en muchos otros casos donde la población dijo, pues no, por una cuestión cultural o por incapacidad de pago o por baja cultura de pago, cualquiera que ella sea. Entonces, regular y controlar es difícil a los privados por esas asimetrías de información, pero es también
lo que la experiencia nos ha demostrado es que muchas veces esos regímenes de regulación y control teóricos, si se quiere, han sido muy poco efectivos frente a los operadores públicos. Y es así porque en realidad en muchos casos el operador público tiene un mayor poder que el operador, que el regulador. Tiene el poder que le da el manejar un presupuesto elevado, tiene mayor capacidad técnica, etcétera, etcétera, y eso hace que los desbalances no se puedan resolver. En realidad, en América Latina yo creo que de todos los reguladores que se montaron, porque se montaron en muchos países, yo creo que muchos participamos de aquello de la ley y el regulador y todo aquello, solamente, en mi opinión, 3 países han logrado construir reguladores con capacidades técnicas y de información apropiadas. Yo diría el primero, Chile, que hizo un gran esfuerzo de mejorar todo su esquema y sus capacidades regulatorias previo a entrar en el proceso de privatización. Colombia, que no lo hizo previo, pero que ha ido avanzando con una cosa interesante, porque como en Colombia hay tantas empresas, como es municipal el servicio, hay muchos operadores. Entonces el regulador, que es central, tiene como una cierta distancia entre él y el operador que está regulando, que es de orden municipal. Y esa distancia administrativa le ha permitido, y un esfuerzo enorme que han hecho en profesionalizarse, le ha permitido lograr avance. Y el caso de Perú, que también ha hecho esfuerzo. Entonces, en esos 3 países se ha logrado. En el resto, muy poco en materia regulatoria. Pero ha habido si se quiere, una externalidad, por ponerle un nombre, que ha sido muy buena, que es que existiendo los reguladores ha habido un acopio de información que antes no teníamos. Si uno va a DERASA, que es la Asociación de Reguladores de América Latina, encuentra que hay un repositorio de información no solo sobre la cobertura y estas cosas que ya teníamos de antes, sino que ahora hay otros indicadores, como por operador, como número de empleados por conexión, como agua no contabilizada, como calidad del servicio, interrupciones, etcétera, etcétera. Y ese repositorio y esa posibilidad de que los operadores regionales puedan verse unos a los otros con información en la mano, produce ventajas importantes, porque resulta que un operador en un municipio de Colombia que puede ver que en Santa Cruz de Bolivia hay una empresa más o menos de su tamaño y que lo está haciendo bien, puede, por la vía de una cierta competencia, decir, bueno, vamos a intentarlo también. Entonces, eso ha logrado que haya más información y una cierta competencia por comparación, diría yo. Pero lo que sí es cierto es que necesitamos cada vez más de empresas públicas responsables y eficientes. Este es un sector con una preponderancia de empresas públicas y va a seguir siendo así por un tiempo largo, creo yo. Y resulta que la empresa pública, en vista con la dinámica anterior, no podíamos encajarla, porque la empresa pública tiene múltiples objetivos. Tiene el objetivo de prestar un servicio eficiente, pero también tiene el objetivo social de que en los barrios más pobres o en las zonas más pobres también tiene que dar agua. Tiene que ser a veces fuente de empleo y muchas veces se convierte en una suerte de mecanismo de captura de renta del sector público, de los entes públicos. Allí, entonces, ¿qué podemos hacer para
impulsar el que las empresas públicas sean más eficientes y más responsables. Y esta no es una tarea pequeña, ni un objetivo menor, porque cuando uno ve el nivel de las inversiones que se requieren en este sector durante todos estos años y ve que el gran esfuerzo va a venir de las tarifas, con los sistemas que tenemos, con los niveles de eficiencia que tenemos, no lo podemos hacer. Por allí no va a salir. O sea, si uno lograra reducir el agua el agua perdida por razones operativas, agua no contabilizada por razones operativas, los niveles de necesidades de inversión para expansión de la red se reducirían también. Si se reducen las ineficiencias comerciales, etcétera, etcétera. Entonces, estas empresas tienen que ser cada vez más responsables y más eficientes. Básicamente, lo que se ha identificado, que es, si ustedes quieren, lógica casi, pero que ha sido demostrado una y otra vez, es que la buena gestión de una empresa pública depende en gran medida de 3 elementos. El primero, la autonomía de su administración. Y la autonomía está muy asociada a la disponibilidad de los recursos financieros que esa empresa necesita. El segundo, la claridad de los objetivos. O sea, claramente hasta dónde llegan los objetivos de esa empresa en materia de los objetivos sociales que el Estado tiene y que tiene que tener. Y cómo se van a negociar esos 2 objetivos a veces contradictorios, porque en la medida en que el actor, el gobierno presiona a la empresa pública para resolver objetivos sociales, si no logra actualizar tarifas y subsidios, la empresa pública comienza a perder capacidad de autonomía, y esa capacidad de autonomía, ya hemos visto anteriormente que lo que hace es que propicia el intervencionismo de la empresa. Y lo otro, la tercera condición que es necesaria, es la transparencia y la rendición de cuentas. Eso es fundamental. Y aquí los bancos donde yo trabajo, se ha hecho mucho énfasis en el tema del gobierno corporativo como metodología de ordenamiento de las empresas, que les permite incorporar una serie de mecanismos de esto, de transparencia, rendición de cuentas y de eficiencia. Entonces, por allí han ido un poco las presiones que se han hecho, y yo creo que sobre todo estamos necesitando operadores, gerentes de agua, que puedan traspasar la visión de infraestructura y la visión ingenieril del servicio, lo cual no estoy diciendo que no sea necesario. Hay que conocer tus bienes de producción en cualquier industria que estés para poder dar un buen servicio. Pero aquí estamos necesitando de unos operadores, de unos gerentes que tengan una visión corporativa, que estén volcados sobre sus clientes y que tengan grandes incentivos a resolver la calidad de atención a sus clientes. Creo que hacia allá es hacia donde los esfuerzos se están dirigiendo con mucha intensidad. Después, el cuarto tema de estas lecciones de los últimos años para mí es que necesitamos explorar más y mejores instancias de participación privada. Actualmente se estima que algo así como un 10% de la demanda en América Latina está abastecida por privado, que es un porcentaje bastante bajo, pero yo creo que estamos muy lejos de regresar a las fases en las cuales había una visión maximalista de la incorporación de los privados. Esa idea de que íbamos a buscar una empresa que se va a encargar de toda
la operación, mantenimiento, inversiones, expansiones de un sistema. Creo que estamos lejos de ahí, no digo que sea imposible, otros casos surgirán, pero no es la solución por donde yo creo que va a ir esto. Sin embargo, sí necesitamos incorporar privados, y los necesitamos incorporar porque el privado trae innovación tecnológica, pero trae también unos incentivos a la eficiencia que son muy poderosos y que van a ayudarnos a esto de tener empresas públicas más eficientes y más responsables. Hay muchas rutas que se han venido explorando, hay muchos ejercicios, algunos exitosos, otros menos exitosos, que se han hecho en la región para la incorporación de privado. Me voy a referir a dos de ellos que creo que vale la pena tenerlos en cuenta cuando estemos diseñando por dónde vamos a ir. Uno es todo lo que está asociado a contratos de estos que llaman BOT o construcción, operación y transferencia, o rehabilitación, operación y transferencia, que son contratos en los cuales el operador público busca un agente privado que se responsabiliza por hacer las inversiones, operar y mantener determinada infraestructura. Este modelo o este modo de incorporación privado ha sido bastante utilizado en dos eslabones de la industria del agua. Uno, en plantas de tratamiento, de potabilización, y otro en depuradoras. ¿Por qué? Porque son actividades que son fácilmente aislables. O sea, lo que esa planta de potabilizadora o depuradora va a hacer es recibir una cantidad fácilmente medible de agua no tratada, procesarla y salir una cantidad X de agua tratada en condiciones específicas y medibles. Entonces son actividades muy fácilmente aislables que tienen la posibilidad también de plantearse metas e indicadores de calidad específicos. Y eso hace que el contrato sea más fácil de manejar y de gestionar, porque la inversión que se va a realizar es más fácilmente cuantificable y en consecuencia es más fácilmente identificable el periodo durante el cual el privado va a tener que operar y los pagos que hay que hacerle para que logre remunerar su inversión. Entonces es un modelo que es bastante apropiado, como les digo, en tratamiento de aguas residuales y en depuradoras, tanto en la construcción de nuevas como en la rehabilitación de las actuales. Yo haría una acotación aquí, y es que esos modelos al final lo que hacen es generar una deuda a la empresa, porque la empresa va a estar obligada a remunerar a ese privado. Incluso hay contratos de esos que se llaman take or pay, que independientemente de que usted use esos volúmenes de agua, tiene que pagar esos montos mínimos que son los que le dan garantía al inversionista. Entonces, si esa cuenta por pagar no es suficientemente incluida dentro del régimen tarifario, el operador público se puede ver ante lo que yo llamo un hueco negro, o sea, lo que eran, qué sé yo, las empresas de recolección de basura en Caracas por allá por los años 90. O sea, nadie pagaba por eso, al final eran unas cosas, unos huecos negros, unas deudas enormes que había que pagar. Pero es algo que hay que tomarlo en cuenta y hay que tener esta lucecita prendida siempre de cómo lo vamos a hacer. La otra modalidad que yo creo que es interesante, que es también una modalidad de participación público-privada, es una modalidad que es menos, si se quiere, menos limpia, por ponerle algún nombre, que la anterior, pero que se ha utilizado bastante en reducción de agua no contabilizada. Se contrata un privado, ese privado tiene la
la obligación de instalar medidores, de mantenerlo y de cobrar. Y el privado se compromete con dos cosas, con la reducción del agua no contabilizada y el aumento de la facturación por la misma vía de la reducción del agua no contabilizada. Ha sido unos modelos que son de plazo que algunas veces más cortos, 4 o 5 años, pero que Brasil ha usado con mucho éxito, que Barbados usó con mucho éxito, y que yo creo que tiene la gran ventaja de que el pago por el servicio prestado por ese privado puede venir también de los aumentos de eficiencia que se logran con los propios privados. La quinta es el tema de construir una demanda por los servicios de agua solvente y responsable. Hablamos mucho de la oferta y hablamos poco de la demanda. Y sin un cambio de comportamiento de los usuarios del agua, también es difícil avanzar hacia sistemas más eficientes y más sostenibles en el tiempo. El caso de la demanda es de casi comportamientos culturales o de cultura sanitaria, si se quiere, que llevan a que en algunos proyectos se construyen las redes matrices de aducción o de cloacas y un porcentaje muy elevado, o sea, es asombroso, a veces son hasta 50% de los usuarios no se conectan a la red, y obviamente cuando eso ocurre, los beneficios económicos y sociales derivados de esa inversión se reducen drásticamente. Y no se conectan porque la conexión a agua potable y saneamiento es costosa. Se estima que es un costo de alrededor de $1.000 para hacer las instalaciones domiciliarias que permitan esa conexión a agua potable y saneamiento, y eso es muy alto para algunas viviendas. Entonces, reducir esos costos de acceso de los usuarios al servicio y buscar figuras novedosas que permitan el financiamiento a largo plazo de esas inversiones que deben hacer los usuarios es también una iniciativa que se ha estado manejando bastante. El otro tema que está asociado a esto es la propia cultura sanitaria. Si el privado, si el usuario final no tiene una valoración del servicio lo suficientemente alta que le permita a él mismo justificar el costo asociado con el servicio, difícilmente va a hacer el esfuerzo que requiere económico para hacer las conexiones y el uso de esos servicios. Este hecho, que parece un poco anecdótico, simplemente ha sido una razón de pérdida de algunas concesiones. Por ejemplo, en el caso de la concesión que se hizo en la población del Alto en Bolivia. El Alto es la zona que está en la expansión de la ciudad de La Paz en Bolivia, la expansión marginal de La Paz en Bolivia se hizo sobre el altiplano, que se llama el Alto porque está como a 4.600 metros de altura. Y allí, si uno ve más cerca de la orilla del Alto, está más formal y eso se va extendiendo y ahí se va situando la población marginal. Eso se concesionó como en el 94, 96, por allí. Se concesionó y llegó un privado y hizo una expansión de verdad notoria de las redes. Y logró darle acceso a una población muy alta de
gran extensión que es el Alto. Pero el contrato de concesión estaba, el equilibrio económico del contrato estaba en algo así como 80 litros persona día, entre 50 y 80 litros persona día. Y resulta que eso nunca se logró, jamás se logró. Entonces la empresa, no, porque el contrato decía que se iba a cobrar, no había una tarifa plana, sino se iba a cobrar por consumo, pusieron medidores en todas partes y eso no se logró. Entonces se hizo un esfuerzo con UNICEF, que dijo, no, es que la gente no usa el agua porque no tiene, esto que les contaba antes, no tiene una infraestructura doméstica para uso del agua. Se hizo un proyecto piloto, se escogió una sección del Alto, se le colocó, se le instaló toda la infraestructura sanitaria a los hogares, la ducha, el fregaplatos, el sanitario, etcétera, etcétera, y dijimos, ahora sí, esta gente va a usar el agua. Y no pasó nada, no se movió. La gente seguía haciendo lo mismo que hacía siempre, ponía su tubo de agua a la entrada de la casa, abría la llave de paso muy poquito, que no lo registrara bien el contador, ahí colectaba 1, 2 tubos de agua y con eso pasaba el día. No había una cultura sanitaria que los llevara a un uso más alto de agua. Entonces, no son cosas menores. Esto allí hay que verlo con cuidado. Y asociado con esto, quiero tocar el tema de los subsidios, porque la posibilidad de construir y de implantar subsidios eficientes es muy importante. Yo sé que los subsidios los hemos un poquito satanizado porque estos subsidios generalizados han llevado pues a esta desgracia de servicios que tenemos en muchos sitios. Porque son subsidios que no propenden a la eficiencia en el uso del agua, porque son subsidios que no le permiten a las empresas recuperar o siquiera financiar sus costos de operación y mantenimiento, etcétera, etcétera. Y por eso aquella figura del subsidio directo y focalizado, que se dice fácil, pero que es súper difícil. Implantar subsidios directos y focalizados, tales como tiene Chile o como tiene Colombia en algunos municipios, requiere que la instancia gubernamental que está financiando el subsidio tenga una capacidad administrativa suficiente como para administrar de manera transparente esos subsidios. Y eso no siempre existe. Y eso no siempre es verdad y termina muy enredado. Entonces, yo creo que tenemos que ser bien honestos sobre esas capacidades de la gente gubernamental de otorgar de manera eficiente y transparente subsidios directos y focalizados. Y cuando tengamos dudas, yo creo que ahí hay que ir a unos subsidios también eficientes que puedan ser más fácilmente manejados, como son los subsidios entre sectores, que eso los maneja la propia empresa, entre niveles de usuarios. Los usuarios de mayor capacidad de pago pueden financiar a los de menor capacidad de pago. Es lo que ha sistematizado Colombia muy bien con todos sus estratos sociales, con su esquema tarifario. Y en los casos donde eso sea muy alto, entonces irse a subsidios directos a la inversión. O sea, inversión pública totalmente acotada a aquellas áreas donde pensamos que no va a ser posible recuperar la inversión realizada por la capacidad de pago de esa población. Yo quiero llamar aquí la atención sobre un tema que está ocurriendo en Venezuela que a mí me preocupa mucho en este tema de la demanda. Y es el peligro de que los agentes privados vivan y se desarrollen de las fallas de la gestión pública. Lo que estamos viendo en Venezuela, yo lo había visto previamente en Haití,
y verdad, verlo en Venezuela me produce mucha preocupación. En Venezuela lo que está pasando es que la demanda se está segmentando y se está segmentando y está perdiendo totalmente la cohesión. Usted tiene un sector de la población, el menor, el que tiene más ingresos, que diseña su microsistema de producción y de distribución de agua, hace un pozo y ahí pues se monta un sistemita de potabilización y llega hasta allí y punto. Y eso le da agua suficiente, de una calidad supuestamente aceptable y toda la que necesita el edificio o la casa o la industria. Después tienes los que tienen menos ingresos, entonces recurren a otra forma privada, que es esto de los camiones, grandes tanques y camiones de almacén que surten esos tanques en las viviendas. Y algo que tampoco había visto yo sino en Haití, que son todos estos sitios de expendio de agua purificada, donde uno va con el botellón y ahí hay un señor que tiene una plantica potabilizadora por osmosis y le garantiza que el agua que le pone en su botellón, que además ahí mismo yo fui a uno por los dos caminos, ahí mismo se los desinfectan y todo. Y después tienes toda la población menos favorecida económicamente que busca otras figuras. O sea, están los pimpineros que están surgiendo, que acarrean el agua y le pagan algo por eso. Y están cosas como hasta este microsistema que según leo han estado tratando de montar con lo que llaman en playa los túneles. Esta cuestión ahí en Katia. Eso es peligrosísimo. Eso es peligrosísimo porque en el momento de recuperar el sistema, nosotros vamos a haber logrado que se produzca un descreme. O sea, los que tienen dinero, que son los que pueden tener mayor capacidad de pago para sustentar todo este régimen tarifario, se nos han salido del sistema. Están fuera las industrias, la población de mayores ingresos, y eso genera problemas graves en el momento en que queremos regularizar la situación. No solo por el descreme, como les digo, sino porque a cualquier proceso de regularización le van a salir muchos enemigos que son los que están viviendo de esta falla. Lo sexto que quiero decir es que los desafíos que tenemos por delante son enormes y son complejos, son difíciles y son bastante costosos. Lograr superar esos desafíos va a requerir no solo que aprendamos todo lo que dijimos anteriormente, porque necesitamos unas empresas eficientes, porque si no los costos no los logramos cubrir, pero también hay que buscar nuevas formas, menos costosas de atender las situaciones de exclusión que tenemos. El banco ha trabajado y ha explorado mucho esta idea que surgió en Brasil, pero que ya se está aplicando en muchos sitios, de los sistemas condominiales, tanto de agua como de recolección de agua servida, que básicamente, y muchos de ustedes saben mucho más que yo, obviamente, sobre esto, de lo que se trata es como de una suerte de rediseño de las tuberías principales que reduce mucho los costos de cobertura, tanto de agua como de recolección de agua servida, de acuerdo con la información que tenemos. Los costos de inversión son tales que en el caso de agua, con la inversión que se realiza, se podría atender hasta 4 veces más la población que con sistemas convencionales. Es decir, podríamos llegar a 4 veces más que con sistemas convencionales y en cloacas hasta 2 veces más. Creo que sobre todo en las áreas rurales, en las municipalidades pequeñas y con escaso red de atención, y en las zonas marginales
que no están consolidadas, creo que vamos a mirar cómo cada día más se están buscando estas modalidades. Y algo que me parece un poquito no sé, antipático incluso de decir, pero que yo no creo que podamos salir de otra forma, porque todos queremos tener un buen servicio de agua potable y saneamiento domiciliario. Creo que eso va a requerir una postergación a largo plazo y que nos vamos a tener que mover con sistemas que den determinados niveles del servicio que puedan ir incrementándose en calidad y en disponibilidad en el tiempo. Un poco lo que se llama escaleras de servicio, que es una estrategia gradual de acceso, que reduce los costos iniciales o que permite una cierta distensión en el tiempo de esos costos. Las necesidades de innovación son muchísimas. Y ahí llego yo a mi último punto, que es la necesidad de innovación tecnológica. Esto lo necesitamos a todos los niveles. Necesitamos lo que se está haciendo ahorita, que básicamente es traer desarrollos tecnológicos de otras áreas e incorporarlas que están dando bastante, que están siendo bastante aplicadas en la operación y en el mantenimiento y en la comercialización, todo lo que es la mejora en la gestión de datos, la mejora en la gestión de las redes, sectorización, todas estas cosas que hacen que los operadores, sobre todo los operadores de las ciudades y de poblaciones mayores de 200, 300.000 habitantes, puedan ser más eficientes. Eso nos interesa. Nos interesan también nuevas tecnologías más baratas para prestar servicios a las poblaciones que no lo tienen. Pero de lo que yo hablo es que necesitamos una innovación disruptiva. Yo sé que estamos lejos de ahí, porque en agua la innovación no se hace tanto, ni tanto como yo quisiera, porque el problema del agua es un problema de los países pobres, y es un problema de los pobres en los países pobres y en los países medianos, y en los países de ingreso medio. Entonces, no hay tanta investigación, pero lo que yo sueño, y algunos de ustedes me lo han oído, es que se rompa el monopolio, una tecnología lo suficientemente disruptiva como para romper el monopolio y romper la manera que nos enseñaron los romanos de hacer esto. Y quizás es fantasía, pero yo sueño con el día que en cada vivienda haya un dispensador y uno simplemente compre en cualquier supermercado unas pastillas y eso lo mete en ese dispensador, y hay si lo que quiero es activar mi red de suministro de agua para el consumo humano, para consumo en la cocina, pues para beberla, etcétera, etcétera, de altísima calidad, y hay otro que sea para agua de menor calidad, que también se necesita en los hogares, y haya un círculo, un circuito de reuso. Eso estamos lejos de ahí, pero sigo soñando con eso y con que en ese momento logremos resolverlo. Y muchas gracias por la atención. Muchas gracias. Y estamos abiertas a la pregunta. Sí, es así. Damos espacio a las preguntas y respuestas, las pueden hacer por el chat y nosotras por acá las vamos compartiendo con usted. Todavía. Ajá. Aquí tenemos una pregunta de la profesora Rosamelia González. ¿Existe una tecnología que consiste en unas pastillas que limpian el agua? Procter & Gamble las utilizas para unos programas sociales. ¿Por qué no se generaliza? Sí, existen estas pastillas que se usan mucho en África, ¿eh? y cuando el agua no es de calidad, las personas pueden utilizar la pastilla para potabilizar su agua. Eso se está usando. Existen incluso, yo vi una vez en una feria de tecnología unos dispositivitos pequeños
que si puedes tomar agua de una fuente que no sea pura de agua, y eso ahí mismo tiene un dispositivo que la purifica. Eso existe, pero siempre tienen que llevarte el agua hasta un cierto punto donde tú la puedas tomar y potabilizar. Gracias. Jesús Montilla, hay un comentario y una pregunta. Sí, hay comentarios y preguntas. Excelente conferencia, lo dice Jesús Montilla. Yair Flores tiene acá una pregunta. En la lección 4 de los últimos años, usted menciona que hay que buscar más y mejores vías para la participación privada. Consulto, ¿no es la experiencia que se ha tenido con los gobiernos corporativos una opción viable para nuestro caso en Venezuela? Perdona, que no te oí. Ok, la pregunta que hace dice, ¿no es la experiencia que se ha tenido con los gobiernos corporativos una opción viable para nuestro caso en Venezuela? Sí, ya la leí. La experiencia con gobiernos corporativos básicamente no necesariamente está asociada a un privado. Obviamente, cuando tú tienes un privado gestionando la empresa, es mucho más fácil ¿Nos escucha, profesora? Ahora te escucho, no sé por qué se salió otra vez. No, pero la escuchamos bien. Sí. Perdón, no te escuché. La escuchamos, ya retornó bien. Ok, entonces los gobiernos corporativos o este impulso de lo que se llama gobierno corporativo, donde consigue una aplicación más efectiva y donde lo necesitamos con mayor urgencia son en las empresas públicas, porque allí es donde es más difícil la separación de funciones, donde necesitamos hacer un esfuerzo mayor por lograr que esté claramente definida las funciones de cada uno de los niveles de esa corporación y los objetivos de cada uno de esos niveles dentro de la empresa y separar esos roles que a veces son confusos en la empresa pública. Cuando la empresa es de naturaleza privada, esa separación entre los roles sociales del Estado y los roles económicos de eficiencia económica y operativa del operador son más fácilmente diferenciables en la estructura de la empresa. Lo que quiero decir no es una estrategia de privatización, es una estrategia de fortalecimiento institucional de los operadores públicos o privados, pero que se está usando y se está impulsando con mucho interés en los propios operadores públicos. Gracias. Voy a leer dos comentarios. Germán Uzcategui, felicitaciones María Elena, brillante como siempre. Una de las cosas malas que de estas charlas virtuales es que se queda con las ganas de aplaudir. Bueno, muchísimas gracias. No me está escuchando. Ahora sí, no sé por qué se va y se viene. Ok, ya vamos a revisar si es un tema acá del audio, pero... Ya está mejor. David Montero tiene la siguiente pregunta. ¿Se ha estudiado la actividad actual de comercialización en la Bolsa de los Derechos de Uso del Agua Futuro y sus repercusiones sobre la disponibilidad de agua para abastecimiento, así como la posibilidad de especulación
de estos derechos de uso. Y tiene una misma pregunta, tiene otra pregunta, ¿podrían ser también estos derechos de comercialización de agua una posibilidad de hacer más rentable la actividad de saneamiento de agua por la posibilidad de vender esta agua depurada a un tercero? Sí. Los derechos privados de uso del agua es... lo primero que quiero decir es que derechos privados de uso del agua realmente son muy limitados. La mayoría de las legislaciones de los países tienen el agua como un bien público y el acceso a ese bien público se da por vía de una licencia que otorga el Estado para el uso del agua. El único país donde se ha hecho se ha implantado un modelo de privatización de las fuentes de agua ha sido en Chile, que hay derechos privados de uso de agua que se comercializan. Yo no creo que sea un tema que mejora la eficiencia y que incluso en algunos casos crea tensiones muy fuertes en el servicio. Y porque puede haber acaparamiento, hay costos de transacción, es un tema complejo, pero es un tema, si quieres, que estos derechos de agua son del agua como fuente en su origen. Es posible, no lo había pensado, pero creo que tienes un punto, que si los derechos de agua son privados, eso impulse a que haya una mayor interés por lograr el saneamiento, porque si revierten sobre esas mismas fuentes que son privadas. Pero no es un tema que está asociado directamente a el sistema o a las infraestructuras de agua potable y saneamiento. Tenemos otra pregunta, Simón Carrasco. En el caso ideal que tengamos un sistema de distribución y tratamiento de agua potable para toda Venezuela, ¿considera usted que el único método para el uso racional por parte de la población es el encarecimiento del servicio? Sí, bueno, el encarecimiento del servicio yo no utilizaría esa palabra, pero sí creo que uno de los mecanismos más importantes para gestionar la demanda son las tarifas, y no solo las tarifas, sino la posibilidad de medir el agua que está consumiendo la población. O sea, la micromedición, la instalación de medidores que son los únicos que le permiten al usuario gestionar su propia demanda. Entonces, no es solo el monto de la tarifa, sino también que el usuario del agua tenga capacidad de él gestionar su demanda. Si me llegó muy alta la factura y yo reduzco, me va a llegar más baja. Entonces, no es solo un tema del nivel de tarifa y nivel de gestión comercial del operador que le permite efectivamente al usuario gestionar su demanda. Tenemos una pregunta de Arusi Álvarez. Feliz tarde a todo el equipo del IESA. Felicitaciones por la ponencia. Me permitiría consultar cuál considera usted que es el impacto que posee en el caso venezolano la estabilidad jurídica para efectos de la integración y confianza del sector privado presente en el modelo de rescate de las hidrológicas. ¿Ya? Sí, me escucho bien. Sí. Mira, realmente sin un marco legal estable, claro y definido en el tiempo, es poco lo que podemos hacer. Realmente, si las reglas de juego cambian todos los días y no sabemos muy bien cuáles son, la capacidad que tiene
o no la capacidad, los riesgos asociados con el servicio serían muy altos para que entrara un privado, sin garantía de que va a haber unas tarifas, sin garantía de que va a haber una operación eficiente, transparente y auditable del operador público que esté encargado de los servicios. Entonces, la existencia de un marco legal estable, claro y sostenido en el tiempo es una condición, y no solo para agua, prácticamente para cualquier transacción entre los ciudadanos, y más transacciones económicas de este tipo. Es no es solo una ley de agua. De hecho, ustedes saben que existe una ley de agua potable y saneamiento. No es solo la existencia. Por eso yo hablo mucho del entorno institucional. No es solo que existan unas leyes, es que existan también unas organizaciones cuya única función sea la aplicación y el hacer cumplir esas leyes. Nosotros tenemos una auditoría, una oficina de auditoría nacional, pero si esa oficina de auditoría no funciona, es muy difícil que podamos efectivamente tener confianza en las cuentas que nos están presentando. Entonces, no creo que yo les diría que sin eso no hay nada, pero cualquier incorporación de privados en un entorno tan precario desde el punto de vista legal e institucional como el venezolano tiene riesgos muy altos, y eso significa costos muy altos. Puede que entre, pero va a entrar buscando rentabilidades altas y de corto plazo. Es lo que ustedes ven ahorita. Lleven eso al caso del agua. La gente en Venezuela no está invirtiendo en una fábrica de productos del hogar, de shampoo y jabón y todo. No. Lo que hace es que monta un bodegón y trae los productos de Miami y los pone ahí. Eso es corto plazo. Las rentabilidades son de muy corto plazo, y los riesgos, porque no hay inversiones hundidas, los riesgos del proceso comercial en sí mismo son bajos, pero los riesgos del entorno regulatorio son muy altos. Entonces la rentabilidad que busco es muy alta también, y de corto plazo. Y eso no es amigo del agua. Eso no es amigo de la industria del agua. La industria del agua es una industria de inversiones altas y de largos periodos de recuperación. Gracias. Voy a leer un comentario y también tenemos una pregunta posterior. Rafael Guevara. Hola María Elena, felicitaciones. Algunos avances han venido ayudando a la industria del agua. Menciona sistemas SACATA con capacidad de control remoto, tuberías de PET, entre otros. José María de Viana, María Elena, ¿por qué en Chile sí pudieron exitosamente privatizar todos sus acueductos? Sí. ¿Ya? Sí, ya listo. Bueno, la pregunta de Rafael, que su participación. Mira, Rafael, todo lo que se haga ahí es buenísimo. Yo creo que hay que incorporar mucho conocimiento y mucha tecnología a esas empresas operadoras que bueno, tienen como de más de 300.000 habitantes, que ya tienen capacidad para convertirse en entes autosuficientes. No digo que son las únicas, pero que pueden ser lo suficientemente sólidos como para que estas tecnologías tengan impactos enormes en la eficiencia, y eso hay que hacerlo, y hay que hacerlo mucho. Sobre la pregunta de José María y Chile, yo le voy a contar una anécdota. Cuando estábamos con lo del acueducto, José María, privatizando el acueducto, allá cuando éramos jóvenes y felices, tuvimos una reunión que, si lo recuerdo bien, creo que la montó la CAF.
sobre, sobre privatización de los servicios de agua, pero desde la perspectiva de los reguladores. Y fue súper interesante. Estamos hablando del año quizás 91, había todo este fervor por todas partes. Y bueno, y vino el de Buenos Aires, y vino la que estaba montando la cosa en Perú, y estábamos nosotros, etcétera, etcétera, muy emocionados con la privatización, con el ente regulador. La representante chilena, que era la directora de la agencia de regulación chilena, de la superintendencia. Me acuerdo que en el almuerzo me dijo, yo no entiendo nada de lo que ustedes están haciendo. Yo no entiendo cómo ustedes creen que van a poder privatizar los servicios si no tienen un ente regulador sólido. Si yo les pregunto y no tienen metodología y no tienen información, ¿cómo van a regular? Nosotros tenemos 20 años desarrollando esto y todavía, en ese año 92, todavía no creemos que estemos listos. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los chilenos? Los chilenos fueron a un proceso lento y sostenido de mejora de sus capacidades regulatorias, por una parte, montando información, montando sistemas, instrumentos regulatorios, y por la otra, en paralelo, iban con un sistema de desarrollo de la demanda, de lograr una demanda, eso que yo llamo responsable y solvente, aumentos de tarifa, generación de subsidios directos y focalizados, instrumentos administrativos para hacer eso, operadores cada vez más eficientes. Cuando Chile dice voy a privatizar, lo que está vendiendo son unas empresas que funcionan bien, que funcionan con unas capacidades de pago de la población que está acostumbrada ya a pagar. Tiene una agencia regulatoria que tiene ya varios periodos de aplicar el método que ellos utilizan para fijación de precios de empresa eficiente, y lo hacen claros en cuál es su objetivo. Mi objetivo es mejorar y resolver los déficits en tratamientos de aguas residuales. Eso fue un proceso que no se hizo en otro lugar de América Latina, en ninguno. No, ninguno de nosotros se planteó esto así, y creo que Chile, visto después, desde aquí, que en ese momento Chile era el único país que entendía realmente de lo que iba todo este nuevo modelo de prestación de los servicios. Por eso es que yo creo que el modelo chileno fue exitoso, y así todo. Ellos venden Santiago, venden Hemos, lo compra Aguas de Barcelona, y el primer ejercicio tarifario fue súper conflictivo, porque incluso tuvieron que llegar hasta instancias jurídicas para resolverlo, hasta el sistema de resolución de conflictos que ellos tenían para resolverlo, porque es que entre el regulador y el operador hay unas asimetrías de información tremendas. El que más sabe de lo que está pasando ahí adentro es el operador. El regulador se aproxima, pero el operador siempre le puede decir, no, mira, es que ese costo que tú estás poniendo ahí está malo. Entonces, si el regulador no es muy bueno, hay problema. Y los chilenos lo hicieron bien, y han mantenido un equilibrio económico una sostenibilidad económica en el tiempo bastante importante, y su gran reto ahora es el tema de la sostenibilidad social, porque bueno, las tarifas son percibidas por una parte importante de la población como muy altas, y eso ha alimentado todo este proceso de conflictividad social que se ha producido en Chile, pero en mi opinión es por eso que se logró. En ese mismo orden de ideas, el profesor José María Viana pregunta que si han tratado en Chile de reestatizar los acueductos.
No, no, yo no conozco de ninguna, hasta ahora, de ninguna iniciativa que esté hablando de eso. Conozco más de en el área, en el tema de derechos de uso de agua. Ahí sí hay toda una discusión casi constitucionalista sobre si efectivamente eso se debió hacer o no. Pero reprivatizar los acueductos hasta ahora no lo he visto. Eh, lo, a pesar de que las críticas venían moviéndose desde hace unos cuantos años, creo que ha sido en los últimos 3 años que dentro de todo este contexto chileno de conflictividad social están surgiendo. Y en mi opinión, creo que ellos se van a ir a buscar reforzar el tema de los subsidios a la población de menos recursos, diría yo, pero vamos a ver qué sale de esta nueva constitución también. Voy a leer un par de comentarios. Patricia, gracias profesora, excelente charla. Todo lo expuesto parece aplica para cada uno de los servicios en Venezuela. Luis Cira tiene una pregunta y es la siguiente. ¿Considera usted que el Estado irá hacia el ajuste de las tarifas del agua en corto plazo? Esta es la pregunta. Bueno, yo creo que está yendo, de acuerdo con lo que me dicen, ha aumentado las tarifas. Lo que pasa es que en un entorno de hiperinflación como el que está viviendo Venezuela, no hay posibilidad de que los precios signifiquen nada. O sea, no solo es que tienes un entorno legal totalmente distorsionado, es que tienes un entorno económico donde los precios simplemente ya no sirven como instrumento de orientación de los comportamientos de los ciudadanos. Entonces, tienen que aumentar las tarifas, pero en este entorno macroeconómico tan inestable y tan degradado, diría yo, eso les queda difícil. Una vez logrado una cierta estabilidad de precios, entonces tendremos que ir hacia unos ajustes de los precios del agua también, dentro de todo ese gran esquema que habrá que hacer, y ahí es donde yo les decía que todo este proceso, si se quieren, de privatización salvaje, por ponerle un nombre, que se está viviendo en el agua, es peligroso, porque los usuarios con mayor capacidad de pago, que pueden ser la palanca donde se apoya el sector para dar ese salto, se me están saliendo. Yo vi eso, por ejemplo, en Nicaragua, en Managua. Era dificilísimo, no hay manera de que esa empresa de agua de Managua se estabilice, porque todos los grandes usuarios, los hoteles, las industrias, las familias que tienen buenos ingresos, todos tienen un pozo. Tienen un pozo y se abastecen de allí. Entonces, ¿cómo haces tú para un mínimo de cohesión social? Es bien peligroso, además de todos los peligros ambientales que ustedes manejan bastante bien, desde el punto de vista de la sostenibilidad del servicio a largo plazo. Esta privatización que se está dando es peligrosa. Tenemos otra pregunta, profesor José María. ¿Por qué piensas que la experiencia de Guayaquil o Cartagena se ha mantenido exitosamente en el tiempo a pesar de tantas tormentas? Yo creo que son experiencias bien interesantes, porque si uno las analiza en el tiempo, se da cuenta que el periodo en el cual había que hacer los mayores montos de inversión y en los cuales se estaba recuperando la operatividad y la eficiencia, fueron periodos de mucha negociación de los riesgos del privado. O sea, ¿cuáles son los riesgos que corría Aguas de Barcelona cuando entra a Cartagena? Muy pocos. Tenía asegurado un porcentaje de los ingresos brutos de la empresa, tenía un fondo de
de recuperación de las inversiones, posteriormente un préstamo del banco del BID, en Guayaquil también. Entonces, durante ese proceso inicial, que es el más turbulento, el más difícil, donde se te pueden dar las pérdidas de equilibrio social más complejas de manejar, donde necesitas ir hacia un proceso gradual de ajuste de tarifas, creo que ellos lo manejaron bien. Como te digo, hubo un proceso de ajuste de los riesgos. Y ahí los multilaterales jugaron un papel importante, porque en los dos casos acompañaron el proceso de inversiones. Distinto el caso de países como otros casos, como en Argentina y esto, donde había la idea de que el privado iba a venir con sus recursos y iba a financiar eso, y las tarifas no iban a tener que dar un brinco brutal como dieron, que te genera el gran choque, antes incluso de que tú puedas realizar las ventajas en eficiencia que genera el privado. Entonces, Guayaquil y Cartagena, por una cuestión de economía política, por un momento en que se dio, fue ese proceso lento de redistribución y remanejo de riesgos entre privado y público, o entre la empresa que venía y la autoridad pública. O sea, también hay casos donde lo que se le entrega al privado es la operación y mantenimiento de lo que en ese momento está funcionando. No se les entrega la expansión. Y la expansión se va entregando a medida que se van identificando las fuentes de inversión de esa expansión, y que esa identificación que la incorporación de esas fuentes de inversión se identifica también cómo repercuten sobre tarifas. Entonces, es un proceso que toma tiempo, y que yo creo que si vamos a algo así, vamos a entender que esto no es, yo hago una concesión y ya viene el concesionario y agarra el servicio y entonces ya. No. Esto requiere un proceso. Y ese proceso de recuperación del equilibrio económico y del equilibrio social y de la sostenibilidad de todo el sistema, hay que hacerlo acompañado, hay que hacerlo entre el público y el privado, bailando, como dicen, pegadito. O sea, ¿qué riesgo estás asumiendo tú? ¿Cuál es yo? ¿Cómo hago con este riesgo? ¿Quién da la garantía? En eso los multilaterales han jugado bastante, otorgando garantías para que entren los privados. Pero creo que ese ha sido el éxito en esos casos. Gracias, nos quedan solo unos minutos para cerrar la conferencia. Voy a leer ya la última pregunta, profesora, y puede dar también ya sus comentarios finales. Montilla indica: felicitaciones, María Elena. Pregunto, ¿cómo abordar esa amenaza real que hay con la segmentación del servicio que ya se está dando en un eventual programa de rescate del APS para la mejora de estos servicios? Bueno, yo creo que una primera cosa que tenemos que entender es que el proceso que se está dando es el proceso lógico que se iba a dar. Las personas necesitan que sus problemas se resuelvan. Si el Estado o el operador que está allí ejerciendo las funciones no lo hace, buscan soluciones. Y las soluciones que buscan son esas que ustedes están viendo en Venezuela, que es un laboratorio fantástico de cómo la iniciativa privada y la iniciativa individual nos está dando soluciones, muchas, diversas, con los riesgos que yo les digo: ruptura de la cohesión social, ruptura de las posibilidades de establecer subsidios mejores, ineficiencia, porque todo lo que se inventa es más ineficiente que si funcionara Hidrocapital. En realidad, todo lo que se hace de los camiones, los pozos, el mini acueducto ese de Playa
los túneles, todo eso es más ineficiente. Pero la gente necesita soluciones. ¿Qué es lo que yo creo que hay que hacer cuando esto comience? Los usuarios son muy racionales. La gente es racional porque sí. En el momento en que hay un operador que les dé garantías de que se va a prestar un servicio de buena calidad, continuo y más barato que lo que les cuesta su solución privada individual que montaron, en ese momento pasan y cambian de operador. Eso va a requerir, en mi opinión, y no tengo duda de que va a ser así, pero eso va a requerir que durante los primeros años de ese proceso de recuperación del servicio, el operador privado va a tener muchos menos recursos con los que trabajar, porque se le ha producido un descreme, lo que se llama un descreme de la demanda. Los que tienen mayor posibilidad de pago se me salieron de mi sistema. Y esos son los que le hubiesen permitido más fácilmente a este operador en ese periodo de recuperación avanzar. O sea, uniendo con la pregunta anterior, ¿por qué funcionó Cartagena? Caramba, porque cuando llega a Aguas de Barcelona, lo que tiene es un servicio pésimo ciertamente, pero tiene unos consumidores con una gran capacidad de pago. Tiene los hoteles, tiene la zona formal de la ciudad, tiene una zona industrial, y eso es lo que le da la palanca para recuperar muy rápidamente las cuentas de la empresa. En este caso, el problema va a ser que eso no lo vamos a tener. Primero le vamos a tener que convencer a esa gente de que le vamos a dar un servicio de buena calidad y continuo, para que decidan apagar su pozo o cualquiera de estas soluciones y empezar a consumir de Hidrocapital, o de la operadora de la hidrológica del caso. Pero va a llegar, llegará también porque los consumidores son racionales. Gracias, profesora. Ya los comentarios finales, básicamente de agradecimiento. Creo que estamos llegando al final ya, ¿no? Sí, los comentarios que quedan es de agradecimiento, de excelente presentación y que bueno, que desean ser agentes de cambio. Profesora, palabras finales para dar cierre ya a la conferencia. Bueno, mis palabras finales son de agradecimiento a todos ustedes por estar ahí y oírme, agradecimiento a José María que me invitó y sobre todo el agradecimiento para todos ustedes que hacen posible que se esté dando un proceso tan emocionante y tan bello como el que ustedes están liderando, formando a estos agentes de cambio para que los servicios se puedan recuperar en Venezuela. Realmente me ha gustado mucho participar, contribuir con lo que soy, con lo que tengo y con lo que he aprendido y muchos éxitos a todos ustedes en ese proceso y aquí estoy a la orden para lo que me necesiten. Muchas gracias. Gracias a usted, excelente conferencia, gracias a todos nuestros participantes e invitados y bueno, no resta más que desearles feliz tarde. Hasta luego.